Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Bueno, a, a todos ustedes les he dejado abierto el audio, el video, chat, como gusten. Pueden levantar también la mano para no interrumpir cualquier pregunta en cualquier momento, como gusten. ¿Ya? Algunos abren el video, ¿no? ¿Cuántos faltan? 2 minutos. Esperaremos 2 minutos. Muy bien. Unas palabras antes de empezar. Falta 1 minuto. La última rotación. Desearía que la asistencia a clase sea lo más asidua posible. Yo voy a estar constantemente tomando fotos de la asistencia, ¿no? Si alguien sale, pues escriba, ¿no? Escribe ahí, no puedo conectarme, me salí, etcétera, etcétera. Hay muchos recursos para hacernos entender de que no están, pero que siguen, se van a integrar otra vez. ¿De acuerdo? Bueno, soy Llerena, Hugo Llerena Miranda, neurocirujano en el Hospital Rebagliati. Soy profesor del curso hace bastantes años. Muchos de los médicos que han salido de aquí han sido mis alumnos. ¿Ya? Yo encantado de ayudarlos, encantado de enseñarles. La intención nuestra no es que sean neurocirujanos, sí que tengan una diferencia de todos los demás estudiantes de medicina del Perú. ¿Cuál es? Uno, estudiar lo que les enseñamos, porque eso les va a ayudar para su serum, para que no permitan que les quiten su lugar. Llamo a eso a que venga otra persona y, bueno, nos haga un costado. Segundo, para que tengan nociones más claras y precisas lo que tienen que hacer. El resto lo aprenden en el camino, ¿ya? La especialidad es bien complicada, es bien tensa, últimamente ha crecido en forma exponencial, casi logarítmica diría. Realmente hay tanto que estudiar, tanto que aprender, tanto que ver que sobrepasa lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Cómo se llama? El delegado del área, ¿cómo se llama? El grupo de ustedes. ¿Quién es el delegado? O Soy la yo, delegada. doctor. Ana ¿Claudia? Claudia Grande. Ya, ok. Entonces, a través tuyo tenemos contacto con todos los compañeros, cualquier duda, cualquier circunstancia X. Con relación a lo que tienen que estudiar, básicamente lo que les enseñamos, pero aparte de eso, a su compañera Ana Claudia le voy a enviar literatura, que inicialmente es para el grupo que hace conmigo las prácticas en la mañana, pero espero que lo haga extensiva a todo el grupo. Los libros que les voy a dar son libros básicos, quizás un poco avanzados, pero es lo último que hay. Realmente hay uno que le tengo mucha estimación, es del año 2020, es muy bueno.
Es escrito por el autor del Rescue ICP, del grupo de de Inglaterra. Muy bueno. Bueno, estaremos la clase. Ok, bien. Empezaremos esta nueva rotación. Son 8 clases, me parece, para abarcar muchos aspectos y bastantes contenidos. Muchos de ellos son casi subespecialidades, como por ejemplo la cirugía tumoral, cirugía vascular, cirugía endoscópica, en fin, ya prácticamente son subespecialidades dentro de nuestro quehacer. La neurocirugía es vieja, muy vieja, de muchos años. Se ha practicado tanto en el antiguo mundo como en el nuevo mundo. En el viejo mundo se han encontrado restos de trepanación muy antiguos, muy antiguos. En América llama la atención, mucha atención a todos los estudiosos que les gusta hacer la investigación de lo que fue pasado entre nosotros. Llama la atención, por ejemplo, como esta persona, a la cual le han puesto una plaqueta de oro, ¿no? Está incrustada, le han hecho una craneotomía y el aparato que usaron era el TUMI, hicieron una incisión tal y etcétera, ¿no? Y al final sacaron la plaqueta y le pusieron. Lo más curioso es de que aparentemente por los signos que existen en la calota esta persona vivió, o sea, no se. Y eso les ha llamado poderosamente la atención y es más, muchos hacen una serie de suposiciones, etcétera, sobre la afición que tenían algunos grupos de acá, de la parte del mundo de América Latina, de hacer cirugía craneana por razones mágicas, chamánicas o por razones médicas, no se sabe, pero probablemente fue las cosas. La agresión a la cabeza siempre ha sido parte de las armas que se hacían, macanas, porras, cachiporras, en fin. Todas ellas tenían un objeto, era contundir la cabeza, ¿no? Para privar a la persona de movimiento y después quitarle la vida. Bien, pero realmente es bastante espectacular la forma, la manera como se impresionan los neurocirujanos estadounidenses, ¿no? Hace 2 semanas, 2 semanas, una semana, ¿no? Tuvimos una semana, una charla con un neurocirujano brasileño de Sao Paulo, que es uno de los pocos neurocirujanos en el mundo que se dedica a hacer neurocirugía, extirpación quirúrgica de tumores del tronco encefálico, tumores, ¿eh? Básicamente astrocitomas, de bajo grado, muchos de ellos curados. En su conferencia fue extraordinaria, muy bonita. Y dentro de las cosas que recordaba mucho, porque estuvimos conversando antes de empezar nosotros lo invitamos como el departamento de neurocirugía al Revaliat, al doctor, para que nos dé la conferencia, ¿no? Entonces este colega, no, es fuera de serie, ¿no? Muy humilde. Las cosas que más preciaba y tenía era una foto
una foto de un cráneo Paracas parecido a este. Tiene la deformación, la deformidad, parecido, porque hay una réplica ¿cómo se llama? En plástico, en material plástico, parecido al hueso, ¿no? Que han sacado del museo. ¿Ya? Y me tiene un colega que le ofreció darla, pero aparentemente era original, porque no se la llevó, demora que lo encuentre en el aeropuerto con ese aparato, con ese hueso, ¿no? Ese cráneo, digamos. Entonces no se lo dieron, y entonces él lamentaba pues esa parte, porque si hubiera querido, con mucho gusto, decente, ¿no? Es un neurocirujano pediatra, ¿ya? Entonces, miren ustedes acá esta deformidad, ¿cómo le hicieron? No se sabe. Estaban tablillas, son las teorías, ¿no? Hay muchas exposiciones sobre eso, pero en América Latina, especialmente en Perú, los Paracas y algunas otras regiones del Perú no tenían temor a entrar a la cabeza y hacían operaciones. De Europa, estas piezas que están acá son de la Edad Media, ¿ya? De la Edad Media, que son la forma como hacían los trépanos. Curiosamente, aunque no me crean, todavía los usamos. Por ejemplo, este trépano en forma de flecha, así le llamamos la flecha, para hacer el hoyo de trépano. Todavía se usa el trépano de Hudson, que se llama, ¿no? Igual un rayadito, igual este. O sea, actualmente se usan este, este marandazo también se usa, y este. Son los que más usamos, ¿no? Todavía están en uso. Este es el más vigente. Ya desapareció un poco. Van pasando el tiempo y se van perdiendo. La verdad es que las cosas van desapareciendo paulatinamente. ¿Ya? Bueno, estaremos pues hablando sobre esto, que para nosotros es un misterio. ¿Por qué? Porque aparentemente, esta persona ha sobrevivido. Acá hay hueso. O sea, a la intervención quirúrgica con estos aparatos que se han encontrado, ¿no? Se han encontrado, entonces están llenos de pátina del tiempo, ¿no? Se ve que ha vivido, le han hecho un multitrépano redondo y ha crecido hueso. Una pregunta, Ana Claudia, ¿se escucha bien? Sí, doctor, se escucha bien. Gracias. Cualquier problema con la audición me avisan, ¿ya? Ahora, vean ustedes acá la forma del cráneo, ¿no? La forma del cráneo muy particular. El cráneo que lo han, digamos, trepanado, o sea, lo han modificado. Y acá le han hecho una trepanación, ¿ya? Eso es lo que han hecho nuestros ancestros. Y ellos tenían, para adormecer, pues, dicen, ¿no? Que usaban coca, que usaban algunos hongos, ¿no? Como el San Pedro y demás cosas, que dormían al paciente para que se opere, en fin, que no tenían antibióticos, no había anestesiólogo, en fin, no había enfermera instrumentista, ¿no? Eran todo. Actualmente para operar se necesita todo esto. Miren ustedes, se necesita una buena mesa quirúrgica que tenga un cabezal de 3 puntas para que el paciente no se pueda caer, para que se fije bien. Tiene que tener una máquina de anestesia y un anestesiólogo dirigido especialmente para tratar al enfermo y anestesiarlo. Y conseguir que el parénquima cerebral esté laxo, que no esté hinchado como era antiguamente, ¿no? Y no solo eso, sino también se necesita una estación de neuromonitoreo. ¿Qué es neuromonitoreo? Ahora actualmente no se concibe operar al cerebro sin neuromonitoreo ¿de quién? Nervios craneales, de la zona motora, de las zonas nobles, hacer estudios neurofisiológicos, e incluso un neurólogo, un neurofisiólogo en sala de operación apoyándonos. O sea, todos son partes importantes dentro del trabajo. Es más, necesitamos esta parte que es importantísima, que diferencia el pasado del presente y del futuro. Del pasado porque antes se operaba a los ojos, con la visión, no había microscopio. A partir del 60 se usa microscopio, y este microscopio fue ideado por bastantes investigadores en lo que he estado revisando, y fue potenciado por Yazargi, que todavía está vivo, a partir del 62,
33 le pidió a las 6 que le construya un microscopio especial para 2 personas. Aparte de él, ¿no? O sea, él era el que miraba, un visor principal, y a los costados los ayudantes para que vean y le ayuden a operar. Así, cirugía abierta. La potencia de aumento eran 30 aumentos. Entonces, a raíz de eso, nace una escuela a nivel mundial que se llama la microcirugía. La microcirugía inicialmente estaba dirigida a la cirugía, pero posteriormente Roton la orientó hacia los cadáveres y empezó a hacer los estudios microquirúrgicos en cadáveres, porque la anatomía, la disección anatómica forma parte de la formación del neurocirujano. El neurocirujano que no trabaja en laboratorio no avanza. Si no lee, no avanza. Si no mira, no avanza. Si no estudia, no avanza. Entonces el neurocirujano tiene que tener canales de información visuales a través de los videos, trabajos hechos por otros, visuales a través de los trabajos de investigación hechos por otros, ¿no? Auditivos, los audios para conocer nuevas cosas. Después, disección y trabajo de microcirugía. Suturar y hacer trabajos de disección. Entonces realmente la cosa se ha complicado, ¿ya? Y más aún digo del futuro, porque las nuevas máquinas de microscopía, por ejemplo, la que tenemos nosotros es marca Pentero, ¿ya? Ya, la marca Pentero 900 ha llegado hasta un tope. Esta marca, casi $1 millón, y nos da muchas ventajas dentro de la, digamos, la cirugía. Una imagen brutalmente bonita, muy extraordinaria, clara, etcétera, etcétera. Y tiene como adenda lo que no tenían los otros modelos antiguos, lo que se llama informática. Tiene para grabar videos, para eh, grabar la información, por ejemplo, graba la distancia interpupilar de cada cirujano, se programa y le mide su capacidad visual, todas sus cosas para que cuando él se siente le pone un botón más y la máquina se adapta a cada cirujano, ¿ya? Tiene para poner los videos de cada operación que se ha hecho y para basear a un disco duro. Tiene interfase para usar diferentes tipos de lentes que permitan ver colorantes especiales que están colocando a los tejidos. Por ejemplo, cuando se opera vasos sanguíneos, cuando se operan neurismas cerebrales, se coloca angiofluoresceína o se coloca 5-ALA para cuando es un tumor. Entonces uno va viendo de acuerdo a lo que encuentra. Por ejemplo, si opera un tumor y pone el 5-ALA, uno va a encontrar que sobró tumor y lo saca lo que queda porque tiene un color diferente. Ustedes saben que en patología tumoral cerebral hay que sacar todo el tumor que se ve, ¿ya? Cuando se le pone atención especial, se encuentran restos de tumor y se saca todo, que no quede nada, absolutamente todo. En patología vascular, bueno, se ve pues, toda el camino que hace los diferentes, por ejemplo, hay uno que se llama verde indocianina, el verde la IG, entonces el verde indocianina es brutal, es como una teografía in situ, en sala. Nosotros acá en Perú usamos la fluoresceína, que es lo mismo, y estamos aplicando a los tumores, o sea, estamos en esta etapa. La siguiente etapa es mucho mejor, ¿por qué? Porque ya pues, avanza la tecnología, avanza todo, realmente es otro mundo, es otro momento, ¿ya? Entonces estamos en eso. No se puede operar sin eso. Cualquier cirugía que no tenga esto es una cirugía que cumple los estándares internacionales de poderle darle el máximo de seguridad a un paciente. Acá tienen ustedes toda la parafernalia de una cirugía. Le digo así porque miren, para empezar nomás el cabezal de 3 puntas. Esto no lo tiene todas las salas. Tiene un cabezal, es el cabezal de Mayfield, que se adapta especialmente para ponerlo al paciente. Si quieren en decúbito dorsal, con la cabeza inclinada hacia la derecha y un poco hacia atrás, para exponer el área frontoterrenal como acá, o si quieren de costado, en posición park bench, que sí, como uno que está en el parque durmiendo de costado, con la exposición de la zona mastoidea, ahí está la incisión incluso ya esperándonos. Y el monitoreo con todos los sensores en diferentes partes para poder monitorizar a ese paciente. Entonces son cirugías complicadas, ¿no? Cirugías de alta discusión y para colocar al paciente es toda una ceremonia, la ubicación del enfermo para poder llegar a la zona que queremos. Ya no es como antes, pues, a la diabla, ¿no? Ahora ya todo es perfectamente monitorizado.
Y acá tienen ustedes un microscopio. Este microscopio es antiguo, más o menos. Este microscopio es de nosotros del año 93, creo, 95. Ya pasó de moda. Ya pasó de moda. El último que queda es el microscopio Kineo. El que va a entrar ahora es la última generación, es Kineo, la marca Kineo. Para que entre el Kineo, vean ustedes, señores alumnos, para que entre el Kineo acá al hospital y al Perú, una desgracia. Todo el mundo pone problemas, no se pone en el lugar de nosotros. Gente que nunca ha operado nada opina. Esa fue una discusión con unos tipos arriba en la compra. Gente que jamás ha hecho, que no tiene ni idea de lo que significa hacer cirugía. Opina de lo que no sabe. Es inaudito, ¿no? Es inaudito. ¿Ya? Pero así son pues, los metiches. ¿Entiendes? Y a la hora que van a operar a un pariente de la enfermedad, no están fastidiando. Ya, esto que el otro, ¿no? Miren, en Estados Unidos, en el Instituto Barrow, donde trabaja el doctor Lauton, hace 6 meses, hace 6 meses, ha comprado 15 quinevos, 15, 15 quinevos para sus 15 salas de operación. ¿Se da cuenta cómo invierten en neurocirugía? En 15 salas y los 15 quinevos. Cada quinevo estará pues 1.5 dólares, millones de dólares. Ya. Por los 15 de un solo porrazo. Y acá están llorando por uno. En ese plan estamos. Y el quineo pues es otra etapa, mucho más alta, es un 50% más que el peruano. Ya es otra etapa. Bien, esta es la microcirugía. Esta es la microcirugía. Acá ven ustedes un paciente en sala, monitorizado, y que estamos buscando el área del lenguaje, ¿ah? Y el área de la fuerza que tengo azul. Ustedes ven acá esta circunvolución, tiene forma de omega, y se llama el omega invertido, el área motora, reconocida por los sensores que se le ponen, para hacerles daño cuando operamos, es el omega. ¿Ya? El signo del omega fue escrito y descubierto por un colega argentino que se llama Álvaro Campero. ¿Ya? Entonces, una persona muy correcta, ¿no? Trabajo con él en unas épocas, parece serio, ¿no? ¿Ya? Acá tienen ustedes todas las zonas que hay que conocer del cerebro para poder entrar a opinar sobre eso. El Valle de Silvio, la circunvolución ascendente, parietal, la circunvolución angular, el área de Broca, las cosas tenemos que conocerlas de memoria. Acá tienen ustedes el área de trabajo, cambio, vamos a entrar a operar el glioma o el tumor. Acá tienen estudios que se están haciendo ahora sobre los tractos fibrosos que trazan los tractos de axones, ¿no? En la profundidad. Tenemos a la ínsula, la región posterior, el valle de Silvio, en fin, todos esos trabajos ha hecho el doctor Roton. Roton ha fallecido hace 2 años. Ha dejado un legado inmenso, inmenso, ¿no? Por lo menos ha mejorado todo. O sea, podemos hablar que es antes de Roton y después de Roton. En general, 3 o 4 personas que nos han enseñado el curso de estos años, desde el 80 que llevo neurocirugía hasta la fecha, más o menos son 40 años, hemos visto cómo la gente nos ha ido cambiando la cabeza. Ya, cómo hemos cambiado de lo que era a lo que es ahora. Acá tienen más imágenes maravillosas sobre los ventrículos, por ejemplo, acá tienen el tercer ventrículo, ventrículos laterales, un corte, ¿no? Acá tienen el limen de la ínsula, acá está lo que explicamos en la mañana, los que rotan conmigo, cómo el nervio, llamado nervio, es una extensión del cerebro. El nervio óptico no es nervio, el nervio óptico es parte del cerebro que va hacia adelante, hacia el ojo. Entonces, acá viene un tumor y lo destroza. Entonces, por eso hay que conocer toda la microanatomía y se diseca la microanatomía. ¿Ya? Acá tienen los plexos coroideos, tercer ventrículo, la masa intertalámica. Acá tienen ustedes un corte maravilloso donde se ve al acueducto de Silvio, la lámina cuadrigémina, el tubérculo cuadrigémino superior, el inferior, etcétera, ¿no? Acá una entrada donde estamos observando, observen bien, se llaman los cupos mamilares.
cuerpos mamilares. Este es el acueducto de Silvio y este es el quiasma. Y acá está la zona anterior, por donde se hace la fenestración del tercer ventrículo, etcétera, ¿no? Son realmente trabajos maravillosos. Acá, por ejemplo, donde se ve para hacer cirugía, cómo hacemos cirugía a través del septum pellucidum, ¿no? Que es esta membrana, perdón, a través de la hoz o del cerebro. Cortamos la dura madre y hacemos una ventana y se opera del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Cosas que paulatinamente se van aprendiendo con el paso del tiempo. O acá ven, por ejemplo, toda la patología venosa, la gran cantidad de venas que hay, que son bien abundantes en el tercio anterior, y en la parte posterior son gruesas, bien gruesas las venas grandes como la vena de la B, la vena electrolar. Aquí tienen ustedes el paquete venoso profundo, ¿no? Donde está la vena basal de Rosen, también está la vena talámica, la arteria talámica. En fin, todos estos trabajos son hechos en disección. Miren ustedes cómo se preparan de tal forma que aparecen estos vasos tan chiquititos, no se malogran, están llenos de cera roja, y al costado hay de cera azul. O sea, cómo han preparado, cómo han trabajado para que se diferencie lo que es la vena de la arteria, ¿no? Unas cosas pero extraordinarias, ¿no? Acá tienen una de las zonas que más trabajamos, la zona, digamos, la zona frontotemporal. Esta es una vista anterior, cuando uno ingresa por un abordaje bifrontal, tiene a los nervios olfatorios, al nervio óptico, a la lámina terminalis, y todo el paquete vascular, la carótida, la bifurcación de la carótida, la cerebral media, cerebral anterior, comunicante, todas las perforantes que hay en esa zona, ¿no? La cirugía de nosotros básicamente consiste en hacer un orificio en la lámina terminalis para que se limpie el cerebro, limpiar acá la aracnoides, limpiar acá la aracnoides, hasta el tallo pituitario, limpiar acá la aracnoides, ¿no? Eso se llama cisternostomía. Hemos hablado en la mañana sobre eso con los médicos que están rotando conmigo. Acá está más claro, miren, por ejemplo, se abre esta aracnoides de acá, ya tienen el segundo nervio, ya tienen el tercero, es el olfatorio. Se abre todito esto. ¿Para qué? Para que circule la sangre libremente. Eso tiene un nombre bien conocido, se llama cisternostomía. Más imágenes de toda la disección que se hace en esa zona. Todas las ramas, ¿no? A 1, A2, A3, A4, A5, todas las cosas como deben ser, bien tratadas. Y ustedes, la célula anterior tiene una porción que es A1, que estaría por acá. Pues viene A2, pues viene A3, pues viene A4, viene A5, la parte final. ¿Ya? Solamente en la parte de A1, en la parte de acá, que se llama A1, este complejo, el comunicante anterior. Esta arteria tiene 14 ramas por microdisección. Toda esta zona, este es el A1, 14 ramas acá. Saquen su cuenta. Por eso hay que conocerlo de memoria. De memoria. En la fosa posterior se ha hecho también disecciones. Hay gente que ha trabajado mucho en fosa posterior. Hay un japonés, Matsushima, que ha trabajado bastante. Es alumno de Rotom, que ha trabajado en eso, ¿no? Acá tienen una disección vemos el vermis, la pirámide, el cerebelo, el puber, el flóculo, y todas las partes del cerebelo, ¿no? Disecadas para poder encontrarlas en la cirugía, ¿no? Acá, por ejemplo, se le ha sacado los pedazos para ver el abordaje al cuarto ventrículo, ¿no? Igual acá, todo el cuarto ventrículo pelado, no tiene pedúnculo cerebeloso medio, ni inferior, ni superior, se encuentra la zona de trabajo. Hay que conocerlo de memoria, porque en esta zona están los nervios, los núcleos de los nervios craneanos. Desde el tercero hasta el 2 están acá, combinados. Acá tienen una vista de lo que es un abordaje al foramen yugular. Hay muchos meningiomas del foramen magno, vamos a ver en las clases, que están alojados en esta zona. Hay que conocer bien la patología de esa zona.
Acá hay una arteriografía de una patología cerebelosa, ¿no? Esta es la patología venosa profunda. Esto se ve a través de la parte posterior, donde está, digamos, la protuberancia occipital externa. En esta zona, la confluencia de los senos, la parte posterior de la nuca. Así se ven las venas. Y a través de ellas se opera, se hace cirugía a la pineal. Bien, el conocimiento no solamente anatómico, sino de imágenes, nos llevó a aceptar el invento de Gasmonis, que fue la arteriografía cerebral. La arteriografía cerebral se hace con sustancia iodada. Actualmente ha mejorado mucho. En sus primeros inicios era muy tóxica, pero ahora ya no. Ahora es con un material que se llama al agua, ¿no? Hidrofílico le llaman así. Entonces tenemos la arteriografía de la arteria cerebral anterior, cerebral media y todas sus ramas, M1, M2, M3, tanto en anteroposterior como en lateral. La arteriografía en este momento se ha constituido en el estudio diagnóstico definitivo para estudiar y conocer la patología vascular cerebral, ¿ya? Es el estudio de elección. A partir del 82, 81 llegó a Lima y al mundo, salió a partir del 80 la tomografía cerebral. La tomografía cerebral nos da una idea del parénquima cerebral, de la sustancia blanca, la sustancia gris, de los ventrículos, la posición, las diferentes estructuras que existen allí, del crecimiento óseo, tanto de la calota como de la cara. O sea, es un estudio completo. Y de la parte externa que cubre al hueso, o sea, sería de la galea. Ustedes me dirán, ¿por qué hay que ver todo? Hay que ver todo eso, porque no solamente es cuestión de mirar el centro, además miren ustedes acá, por ejemplo, se les pasaría esta patología, acá tiene un cefalohematoma, hay que saber qué le ha pasado al señor, se ha caído, se ha accidentado, acá tiene un hematoma sudural, este ventrículo está colapsado y caído hacia el otro lado, acá hay una hipodensidad, esta hipodensidad es un infarto, está haciendo masa, acá está más definido, o sea, todo eso hay que saber, la sangre que se presente, focos de hemorragia subaranoidea, de hemorragia parenquimal, todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, cuando se estudia, posteriormente ya llegó la resonancia. A partir del 91, 92 ya la resonancia estuvo en todo el mundo, acá en Lima estuvo a partir del 92, llegó el primer resonador que tenemos noción, llegó al Hospital Naval. Me acuerdo de haber ido al Naval en esos años, llevando pacientes para que vean la resonancia. Y bueno, te da un drama, pues, porque son 40 minutos en esa época, ¿no? Y acá tienen ustedes un maravilloso estudio de resonancia donde se ve prácticamente el tejido, con todas sus etapas, ¿no? Se ve la sustancia gris, la sustancia blanca, sus conexiones, ¿no? Todo lo que se puede ver, la barrera hematoencefálica tomada por el tumor, la desviación de la línea media, todo eso prácticamente se aplica, pero acá se ve con más anatómico, ¿no? Es todo bien delimitado, zonas de edema, invasión, etc. Tiene más estudios, acá por ejemplo, me parece que este es un cordoma que viene de esta forma, especialmente en forma de con una zona estrangulada donde sale y comprime el parénquima cerebral. Son formas bien caprichosas de tumores cerebrales. Acá tienen una zona de metástasis múltiples, ¿no? Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 15 metástasis. Tumores de la fosa posterior también se estudian con la resonancia adecuadamente. Es tremendo tumor, ¿no? Gigantesco. Igual acá, patentoriales. La, la resonancia y la tomografía han desarrollado dos estudios muy interesantes. La tomografía ha desarrollado lo que se llama el angiotem, o sea, hacer una arteriografía con la tomografía. El angiotem, con reconstrucción tridimensional, nos ha dado a nosotros la satisfacción, y en otras partes del mundo prácticamente que hacen y han aceptado, como en Finlandia, por ejemplo, se ven unos estudios maravillosos, maravillosos, muy bien hechos en reconstrucción tridimensional, que ya no necesitan arterio.
escúcheme bien, ya no necesitan arterias, ¿entienden? O sea, y nosotros los usamos acá, en Lima los usamos, especialmente en la guardia. Cuando estamos de guardia, viene un paciente con una hemorragia, se le hace su TEM, hay sangre, se le hace una angiotomografía, se hace la reconstrucción 3D y tenemos toda la imagen completa de un aneurisma. Se puede operar al día siguiente, 8 de la mañana, si es que hay condiciones, ¿no? 8 de la mañana, ¿no? En general, nosotros operamos en agudo. Nosotros operamos apenas llega el... Ya hemos tenido récords. Llegaba a 2 de la mañana, 8 de la mañana estaba en sala. Ahora con el COVID se malora todo, se ha alterado todo. Pero nos queda el espíritu de trabajo. Y la resonancia nos trajo algo más, nos trajo la angioresonancia. Igual también, gran riqueza diagnóstica, de ayuda. Muy, por ejemplo, en gente que es alérgica al yodo. A esa gente alérgica al yodo no se le puede hacer angiotempos porque el contraste es yodado. Tampoco se le puede hacer mielografía porque el contraste es yodado y se puede chocar. Ha habido casos de que se han muerto. Pero sí, se hace angioresonancia. La angioresonancia tiene la misma calidad de imagen que la resonancia normal, la arteriografía. ¿Ya? Aparte que la resonancia es un estudio muy útil en embarazadas, en niños, que no hay que radiarlos mucho. En embarazadas es útil, no es radio, no le hace daño, pues no tiene radiación, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su lugar. Con relación a la resonancia, por ejemplo, hay lugares donde ya prácticamente no se hace resonancia, algo, una cosa muy especial. ¿Por qué? Porque según ellos, especialmente en niños bien duros, dicen que una tomografía equivale a más o menos 80 radiografías. Imaginen ustedes la cantidad de radiación que tiene. 80 radiografías. Ya que es bastante fuerte. Ahora ellos mismos dicen, ¿y qué pasa con esa criatura a futuro? No sabemos, tú no vas a estar, no voy a estar. Si le da cáncer y tiene relación con lo que estás pidiendo, que por favor no pides. Así de simple, no pides. Ahora la arteriografía, la angioresonancia que se llama, se pide diferentes fases. Se pide de, uno, arteriografía en fase arterial, en fase tardía, en fase venosa. Dependiendo de lo que uno quiere, lo que uno va a buscar. Por ejemplo, tenemos el caso de una mujercita que viene al hospital con cefalea, vómito, náusea intenso, un dolor de cabeza brutal, está que se quiere morir la pobre, y no se sabe qué pasa con ella, ¿no? De repente baja el grado, va al tomógrafo y se sospecha que tiene una trombosis cerebral. Se le hace el angioresonancia en fase venosa y miren ustedes acá. Esa presencia el seno longitudinal cerrado. Recién acá se hace visible. O sea, los 2/3, casi la mitad del seno longitudinal frontal y parietal está cerrado. Y no solo eso, acá también está cerrado en la parte de la fosa posterior. Señalan acá, ¿no? También está cerrado. Entonces, esta mujer tiene trombosis de los senos. Trombosis de los senos. ¿Qué hay que hacer con ella? Heparinizarla, darle tratamiento pirinolítico para disolver los coágulos mejor. Un caso que nos ha pasado hace un año prácticamente, año y medio. ¿Qué tomó de fondo la mujercita? Tomó anticonceptivos. La pastilla el día siguiente, 3 veces en una semana. Y como tendría una condicionante pues, de hipercoagulabilidad y su trombosis. Así es. Aquí tenemos otros casos de angioresonancia. Y más, la resonancia camina, camina y camina y camina. Dentro de las cosas que nos ofrece, está algo espectacular. Tenemos acá una masa a la cual hemos puesto contraste y se ve. Acá entre dos se ve el edema y acá se ve la masa. Acá está el agua. Y esta masa, en este cuadrama voxel, se analiza. ¿Qué se analiza? ¿Qué es lo que tiene?
Dentro de las cosas que se analizan que son frecuentes como componentes parenquimales están el N-acetilaspartato, la creatina, el inositol, la colina, la leucina, una serie de fármacos que son analizados. Bueno, se ha encontrado una asociación entre la presencia de colina y la malignidad del tumor analizado. Entonces, esa es una espectroscopía brutalmente agresiva y conocida. Entonces, nosotros lo usamos mucho. Tenemos una masa como esta, inmediatamente venimos a espectroscopía. Ellos ya saben que tiene que hacer el dosaje de colina. Cuando es positivo la colina, ya no. La colina está asociada al glioblastoma multiforme, muy asociado al tumor maligno que se llama glioblastoma multiforme. En cambio, en el aspartato está asociado más a lesiones que son de tipo inflamatorio, bastante inflamatorio en nuestro país. Ese proceso por excelencia es la tuberculosis, el tuberculoma. Es muy frecuente encontrar tuberculomas con aspartato alto. Y glioblastomas con colina alta también. Pero no se quedan ahí los estudios. Los estudios van avanzando, y si bien los que hemos visto, la tomografía, la resonancia, la arteriografía, la radiografía simple de cráneo, todos esos estudios son estáticos, avanza la ciencia en los estudios dinámicos de flujo y de captación de contraste. El estudio por excelencia es el PET scan que tenemos en el hospital, la tomografía por emisión de positrones, ¿no? Se le da una sustancia marcada, una glucosa marcada, ingresa al torrente sanguíneo, llega a la zona en estudio, a la zona tumoral, entre comillas, en estudio, y como capta el contraste, se pinta, y cuando uno va a analizar, aparece otro color. O sea, tenemos ahí nosotros nuestro avance diagnóstico, ¿no? Es más avanza todavía la resonancia, nos da otra maravilla que se llama la tractografía. La tractografía es un estudio muy, muy bueno, donde se ven las vías, los axones. Ya los ven ustedes pintados a los axones, de verde, de azul, de rojo, de rosa. Acá tienen más clara la cantidad de los fascículos, ¿no? Por donde va caminando los axones. El temporal, tienen ustedes más fascículos. ¿Mm? Esto se llama tractografía. Tractografía. Estudio de los axones. ¿Ya? Un estudio que ya en Lima se está usando en algunos casos. Tienen ustedes los axones y su correspondencia, ¿no? Con el rostro, el tapeto, el geno, el cuerpo, el istmo, el esplenio, las diferentes distribuciones en colores, ¿no? De los axones que van hacia la radiada. Tienen ustedes un caso muy útil de la tractografía. Paciente joven, de 30 años, que le gusta la motocicleta, ve una motocicleta sin casco, es eyectado, se toca contra una piedra, sale disparado y ¡pum! Se pega contra la pared. Llega al hospital, está en coma, le hacen una tomografía, no hay sangre, le hacen una resonancia inicial, no hay sangre, sigue en coma. Diagnóstico probable, lesión axonal difusa. ¿Por qué? Porque la lesión axonal difusa no hace daño, pero corta los axones. ¿Qué se hace? Bueno, se le da soporte, se le hace su tractografía, y ¿qué se encuentra en estos casos? Se encuentra que la sustancia blanca, o sea, la mielina está cortada, los axones están cortados en la corona radiada, están cortados, ¿no? Están cortados. ¿Se encuentra? No hay, están cortados. Entonces son estudios muy útiles que hacen el diagnóstico de la patología tan interesante, la lesión aguda que se llama lesión primaria del encéfalo por el impacto, se llama lesión axonal difusa. Igual acá un tumor que se estudia en todo su contexto, hasta con cartografía, donde se ve el tumor, ¿no? Más estudios del tumor, cómo desplaza a los tractos, o sea, a los axones, para cuando uno opera no lesionarlos, pues, ¿no? Bien.
Esa sería la primera parte. ¿Preguntas? Veo que estamos todos. ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Aló? ¿Escucha o no? Sí, doctor, bueno, por mi parte no hay ninguna pregunta. Seguimos entonces. Ahora que están con sueño. Seguimos. Bien. Vamos a hablar de algo que es parte recontra importante de nuestro quehacer y que ustedes van a tener relación directa en emergencia. Hemos hablado del diagnóstico, de la tomografía que van ustedes. Quizás resonancia no vean tanto, pero sí tomografía. Tienen por qué saber cómo se hace una tomografía, qué es lo más importante, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar ahora de la hipertensión endocraniana. A nivel cerebral existen varios síndromes, o sea, varias causas de enfermedad, pero quizá la más conspicua, la más importante, la que prácticamente define la conducta de nosotros en emergencia, es más, define el hecho de que un paciente salga de alta o no. Por ejemplo, un paciente con hipertensión endocraniana no puede salir de alta, porque si sale de alta se muere en la calle y le echan la culpa al que lo dé de alta. Y ha habido casos así. Ha habido casos así. Muy lamentable, pero ha habido. Casos de pacientes que han muerto por hipertensión endocraniana dado de alta. Ustedes dirán, tan grave, doctor, la hipertensión endocraniana, por supuesto, bien grave, y lo vamos a entender. Pero más o menos ese es el esquema general de manejo que vamos a hacer ahora. La bóveda craneana, como sabemos todos, es rígida, dura, inextensible. ¿Y adentro qué cosa tiene? Adentro tiene tejido cerebral. Tejido cerebral, volumen intracraneal que se llama, o intracerebral, volumen, tiene el encéfalo, más o menos, 1.200 mililitros con un peso de, que representa un 80%. Tiene la sangre, que es contenido vascular sanguíneo, que es 150 mililitros, más o menos un 10%. Y el líquido cefalorraquídeo, que es la otra parte que completa, que es un 10% también, 150 mililitros. Eso es aproximadamente el contenido. Estas tres cosas, estos tres componentes, tienen un rol o tienen una presión que en forma conjunta se ha calculado, se ha dicho, se ha determinado, se ha encontrado los niveles estos, que es la presión de 5 a 15 milímetros de mercurio, medida en la cavidad craneal, ¿ya? Que tiene una distribución uniforme, aunque ya se ha establecido que la presión intracerebral, que el volumen, la presión intracerebral es mayor a nivel supratentorial, a nivel infratentorial y a nivel medular. De acuerdo a la doctrina de Monro-Kelly, que fue planteada en 1783 por Monro, hay tres componentes: sangre, agua, es el que se fluoraquídeo y tejido cerebral. Entonces se ha encontrado que cuando sube la presión intracraneana, dicen que es el resultado, esa presión que sube, es el resultado de un intento de forzar el exceso de volumen, o sea, botar ese volumen dentro de un contenedor rígido. O sea, algo pasa dentro que hace que uno quiera sacarlo. Se estableció que la sumatoria de todos los volúmenes intracraneales es constante, ¿no? Y está mantenida por regulación homeostática. Es constante en cuanto en 15 milímetros. De acuerdo a Monroe, ¿no? Los valores normales más o menos están establecidos. Pero si ustedes ven bien, hay una parte donde se ve que la presión aparentemente normal cuando los componentes están de acuerdo a lo que ya se sabe en una distribución aceptable, pues, ¿no? Están ustedes en proporciones conocidas. Pero si por casualidad aparece una masa como acá, que empieza a crecer, esta masa empieza a crecer y expulsa LSR, bota LSR en primer lugar, pues bota la sangre venosa. No puede meterse porque tiene mayor presión.
Entonces, ese es otro problema. ¿Por qué? Porque si esa masa sigue creciendo, llega un momento donde pasado los 30 mililitros de volumen, la masa sube bruscamente y se descompensa. O sea, la presión se dispara. ¿Ya? Se dispara, está en estado compensado. O sea, no estaba aumentando porque estaba compensado parcialmente. ¿Ya? Acá ven ustedes una masa. La masa, o edema, compresión de ventrículo, disminución de surco, aplastamiento de polos hospitales. Es una masa parieto occipital izquierda que tiene esa complicación. Entonces, la compensación, vemos que está en disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo. Baja el líquido cefalorraquídeo. Acá, baja. La masa hace bajar. Está en compensación con el volumen sanguíneo. Y también con algo bien grave, que es la distorsión cerebral, o sea, hay desplazamiento. Del lado donde está la masa empujando hacia el otro lado. ¿Ya? Todo eso tiene que tomarse en cuenta. Lo mismo, donde el estado compensado, está más o menos en la evacuación para similar, qué sé yo, tanto de agua como de corriente vascular. Cuando es muy elevada, vemos que lo que más cae. El LCR lo van a ver mañana, con detenimiento. De lo que vamos a hablar es del flujo sanguíneo cerebral. Es importante que recuerden que es la cantidad de sangre que ingresa al tejido cerebral. Y la morbilidad está relacionada en forma directa con la PIC, con la presión intracraneana, que afecta, pues obviamente, al flujo sanguíneo cerebral. Es bueno saber que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. Eso es claro. Igual es en los niños. ¿Ah? Pero en el cerebro existe una autorregulación. Vamos a mencionar ahorita en un ratito más, vamos a ver la autorregulación. Pero que en general deben de saberse que desde el punto de vista vascular, los vasos cerebrales se dilatan cuando la presión arterial sistólica está baja y se contraen cuando está alta. Fisiológicamente, el flujo sanguíneo cerebral más o menos representa del 12 al 15% del volumen minuto cardíaco, o sea, el corazón bota una cantidad de sangre por minuto, un volumen minuto cardíaco, y al cerebro llega del 12 al 15%, o sea, bastante. Y en cuanto a velocidad de flujo sanguíneo cerebral, ¿a qué velocidad llega o cuánto se necesita? Entre 50 y 60 mililitros por minuto, por 100 gramos. 50 y 60 mililitros por minuto por 100 gramos. Imaginan ustedes. Y a la sustancia gris, que representa más o menos el 40% en cantidad, le da 80 mililitros. Hagan ustedes la cuenta, la cantidad de sangre que recibe. Y la sustancia blanca, que es más, casi un 60%, recibe el 20 por minuto. O sea, más recibe la sustancia gris, porque tiene para las neuronas, tiene para la sustancia noble, ¿no? Recibe más. Y desde el punto de vista de estudios que se han hecho, miren ustedes, si el flujo sanguíneo cerebral está entre 40 y 60, como hemos visto, está normal. Pero si empieza a bajar, si baja a 30, ya la función neurológica se altera. Empiezan a haber síntomas neurológicos, el estado mental ya está alterado. Si sigue bajando, 16 a 20, hay falla eléctrica. Ya se nota en los potenciales evocados. Si el flujo sanguíneo cerebral sigue bajando a 10, ya hay falla de bomba. Ya la bomba de sodio y potasio empiezan a fallar, es demasiado tóxico. Y si está menos de 10, entonces ya encontramos falla metabólica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en ese estado hay una falla con grosero disturbio
de la homeostasis celular. Bien, ven ustedes acá cómo en estos estudios se ven algunos umbrales hipóxicos de los que hemos hablado. Por ejemplo, el electroencefalograma, cuando está en 50 de oxígeno, miren, con la PO2 de oxígeno en milímetros de mercurio, es otra cosa, es flujo en milímetros por 100 por gramo por minuto. Mililitros por minuto por 100 gramos de tejido. Acá es oxígeno, o sea, la presión parcial de oxígeno. Cuando está normal, por encima de 50, pues está normal, no pasa nada. Pero si baja de 50, empieza ¿qué empieza a ocurrir en el cerebro? A aumentar el lactato. Y eso trae ya trastornos del aprendizaje y de la memoria reciente. Ya se equivoca, ya no se ubica donde está. Ya va a tener problemas. Si sigue bajando a 30, 40, hay trastornos del juicio. Si está en 20 el oxígeno, en pérdida de conocimiento. ¿Pero qué se encuentra? Se encuentra disminución del ATP. Y si está por debajo de 20, ahí falla mitocondrial. Y el encefalograma está plano. Cuando falla la mitocondria, pues no hay nada ya. Está mal. Hay una correlación muy estrecha entre participación vascular. Más aún acá en este esquema, siempre se los muestro, tienen que entender que cuando la presión arterial media está por encima de 150, ¿no? Ocurre una vasoconstricción de los vasos. Cuando está por debajo de 50, ocurre una vasodilatación. Se abren. Esta parte que hay que recordar urgente, ¿ya? ¿Por qué? Porque más o menos hay circunstancias que tienen que saber. Por ejemplo, que el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial entre la resistencia vascular en todos los órganos. Eso es conocido ya. Presión arterial entre resistencia vascular. Pero el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? El flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión arterial menos la presión intracraneal entre la resistencia vascular del caso del cerebro. Resistencia vascular. Y la ecuación que más nos importa a nosotros es la perfusión cerebral, que es la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y la presión de perfusión debe estar entre 70 y 90. Por debajo hay problemas. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante en un amplio rango gracias a la autorregulación. Solo varía de acuerdo a las necesidades metabólicas. Es algo especial del cerebro. Tiene 3 factores que le ayudan a hacer la autorregulación. ¿Ya? Son 3: metabólico, miogénico y neurogénico. 3 mecanismos de compensación. ¿Ya? Como ven ustedes, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante gracias a esa capacidad que tiene de adaptarse. Por ejemplo, si el paciente entra en hipertensión, ¿no? Ese aumento en la presión, ¿no? Provoca un aumento de la resistencia y eso va a mantener constante el flujo. Si hay hipotensión, que disminuye la presión sanguínea, también disminuye la resistencia vascular para que mantenga el flujo constante. Hacemos acá un recorderis, concentrando todo. Ya son cosas que les he dicho, ¿no? Lo que a mí más me interesa que sepan es que el volumen intracerebral es constante, ¿ya? Tienen ustedes acá la hipertensión, más de 15 ya se habla de hipertensión, ¿no? Y es por pérdida de los mecanismos compensadores, es por pérdida de los mecanismos compensadores, ¿ya? Una cosa particular del cerebro, donde entra en juego la masa es la que trae problemas, ¿de acuerdo? No se olviden de los valores del flujo sanguíneo cerebral, que solo consume glucosa, es el único sustrato, la glucosa, y los efectos de la hipoxemia, pues que son graves, ¿no? Entonces, el flujo sanguíneo se regula con la presión de perfusión cerebral, como es la presión arterial menos la PIC. O el flujo sanguíneo cerebral es igual a la presión de perfusión cerebral entre la resistencia vascular, ¿ya?
La resistencia vascular está determinada en un 80% por las arterias, arteriolas, capilares, y un 20% por las venas. Deben saber. Entonces, cuando estamos con variaciones de la presión de perfusión cerebral, no debemos olvidar el fenómeno de Bailey, que significa lo siguiente, que ocurre vasodilatación cuando baja la presión, y ocurre vasoconstricción cuando aumenta la presión. ¿Ya? Por eso es que en la emergencia hipertensiva, esta vasoconstricción severa provoca infartos severos. Acá ven ustedes una representación, ¿no?, de cómo se contrae y se dilata. Pero pasado eso ya entra en la autorregulación, se altera y el cerebro queda a su suerte. Igual en la pasiva, es pasiva, ¿no? Entonces realmente eso trae problemas. Punto de vista metabólico, entonces es reactivo al CO2. ¿Por qué? Porque el CO2, cuando está en gran cantidad, provoca vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Cuando está en disminución, vamos a ver ahorita, el mecanismo de regulación más importante es el miogénico, que es cuando baja la presión arterial media, se dilata. Cuando aumenta la presión arterial media, hay vasoconstricción. Se cierran los vasos. El otro mecanismo es el metabólico, que cuando aumenta el CO2, hay vasodilatación. Cuando baja el oxígeno, hay vasodilatación. No se olvide de eso, por favor, es importante eso, ¿ya? Y la otra autorregulación, el tercer mecanismo es el mecanismo nervioso, donde tienen que jugar parte pues el simpático y el parasimpático. El simpático tiene receptores alfa 1 y el parasimpático es M1, M3, que provocan vasodilatación. El simpático provoca vasoconstricción. Con esos tres mecanismos, biogénico, metabólico y de autorregulación, las cosas caminan. ¿Y qué clínica dan? Dan la clínica de hipertensión endocraniana. ¿En qué consiste? Básicamente es cefalea, vómitos, edema de papila. Cefalea, el paciente lo dice. Me he levantado con dolor de cabeza, he estado vomitando, etc. Edema de papila, el paciente no lo manifiesta, pero hay que verlo. Pero yo me pregunto, ¿quiénes tienen un proctoscopio? O oftalmoscopio, pero en emergencia. No hay. No hay. Entonces hay que aprovechar ahí al oftalmólogo, al colega residente de oftalmología para que nos ayude con eso. ¿Por qué es importante todo lo que hemos hablado de presión intracraneal? Porque, miren ustedes la razón fundamental, una causa tratable de deterioro neurológico. O sea, podemos tratarla, podemos actuar, podemos hacer algo por el paciente, debemos hacerlo. Es crítico reconocer, por supuesto, el médico, el interno, el residente, tiene que reconocer la hipertensión endocraniana, porque el costo es alto, en cuanto a pérdida de la vida, en cuanto a pérdida de su presupuesto fisiológico, en cuanto a secuelas, ¿no? Entonces hay que ver los cambios neurológicos progresivos, se va deteriorando paulatinamente. Hay que ver dónde está el problema, si está en el agua, si hay hidrocefales, si está en los vasos, si hay una hemorragia, vasoconstricción, etcétera. O está en el tejido cerebral, si es un tumor. Cualquiera de los tres es el causante. El flujo sanguíneo cerebral, vuelvo a insistir, está relacionado con la presión y afecta al flujo sanguíneo. ¿Ya? Entonces, el cerebro se autorregula. Una vez más lo vuelvo a decir. El mecanismo de autorregulación con el flujo sanguíneo cerebral y con el consumo de oxígeno. 3 veces, repito lo mismo. La metabólica, la miogénica y la regulación nerviosa.
Esta ecuación es ecuación de oro, ¿ya? Tiene un nivel 2 de evidencia. Es que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión intermedia menor. Con base a eso trabajamos nosotros en todas nuestras cosas, todo lo que hacemos. Síntomas y signos: bradicardia, deterioro, la triada de Cushing, hemos hablado, edema de papila. El daño del cerebro es por hipoxia, ¿no? Por hernias cerebrales y por el edema. El edema puede ser vasogénico, citotóxico o intersticial. Vasogénico, cuando se rompe la barrera, se nota tumores, abscesos. Citotóxico, cuando se hinchan las neuronas y mueren, fallecen las neuronas. Intersticiales, porque el agua fluye a nivel transependimarios, se ven la hidrocefalia. Dos etapas evolutivas. La primera etapa, se desplazan todos los compartimentos tratando de actuar como buffer para evitar que ocurra la desgracia. Compensan. En la etapa segunda ya no hay compensación, se sube la pica, hay problemas en el lecho vascular. En la etapa 3 ya vienen las hernias, ya la cosa está más grave. Hay hernia transtentorial hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de dónde está la masa. Y la cuarta etapa ya es la etapa final del deterioro rostro caudal, una etapa vulvar, donde el enfermo está ya agónico. ¿Ah? Volvemos a ver las masas. Miren ustedes, hematomas, tumores, abscesos, hemorragias intercerebrales. Son masas. Aumento de volumen que dan edema citotóxico en infarto, la hipoxia global, la hiponatremia aguda también da edema citotóxico en infarto. Por causas vasculares, encefalopatía hepática. Tenemos también meningitis, encefalitis, que son causas de tipo vasogénico, ¿no? Cramps, etc. Y bueno, lo último que van a ver mañana, las hidrocefalias, que son comunicantes, no comunicantes, del papiloma presocoroideo, ¿no? Son de agua. Las hernias son bien frecuentes. Yo quisiera manifestarles a ustedes que las hernias son el uncus, en la línea media las transtemporales hacia arriba y hacia abajo, en la parte supratemporal hacia adelante, en la hoz del cerebro, lóbulo frontal, en el cerebelo. Puede ser hacia arriba en la región central y hacia abajo en las amígdalas cerebelosas. En general, las hernias pueden ser de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, que son con desplazamiento de la línea media, o de arriba a abajo. Son las que provocan más problemas. ¿Ya? ¿Cómo se compensa? Volvemos a decir, desplazando agua, desplazando el volumen. Acá tienen la imagen de las hernias, que no se olviden nunca. La uncal es la más difícil, miren ustedes, prácticamente es una hernia uncal que está empujando acá. Está empujando el peñasco y el ventrículo. Cuando hay herniación uncal, midriasis, síndrome de Kernohan, hay daño del nervio, miren ustedes acá, está transitando el nervio. En los diferentes tipos de hernia, esta es una hernia terrible, un meningioma que impulsa hacia abajo. La amigdaliana que se ve en la fosa posterior. Bien. Siempre se pregunta sobre esto, el Marshall, estudienlo bien. El Marshall más grave es el 3, porque es el que da más muertes. ¿Por qué? Porque las cisternas están comprimidas. Realmente es bien bravo, ¿ya? Y nuestra famosa imagen, pues, de la falla que existe en cuanto a que la disminución de oxígeno empuja a las células a producir ácido láctico por la vía anaeróbica. Da más edema, aumenta el volumen, la presión, disminuye el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ya?
¿de qué forma sabemos? ¿De qué forma conocemos qué se hace con estos pacientes? ¿Cómo sabemos que tienen presión alta, hipertensión endocrinal? Una cosa es por clínica y otra cosa es darle el número, la cantidad cuantitativa. Eso se hace con sensores. Los sensores son, digamos, como sonditas que se ponen al cerebro, al ventrículo, al parénquima cerebral, y transmiten la información, que la máquina la metaboliza, la digiere y ¡pac! Dice tanto tiene. Se puede poner en todo momento. Miren ustedes, Glasgow menos de 9, lesiones ocupativas de espacio que requieren ventilación mecánica, en traumatismo craneoencefálico moderado, con lesiones extraxiales, intraxiales, sospecha de mala evolución. La única contraindicación que existe, grábenlo bien, es cuando hay una coagulopatía no revertida. No hay otra. Hemos tenido casos así, ¿eh? Se han operado pacientes con la tiempo de protrombina altísimo, el PPTK alto, y al final han hecho una hemorragia en la zona que se puso el catéter y ese paciente se murió. Casos tenemos en los últimos 4 años. Entonces, esas son todas las circunstancias en que se puede monitorizar a un enfermo. Prácticamente es toda la medicina, ¿no? Vuelvo a insistir, se monitoriza a través del ventrículo o a través del mismo tejido. Es el monitoreo intraparenquimal. Tienen imágenes de eso. ¿Dónde insertarlo? Bueno, generalmente por nosotros lo ponemos en el lado opuesto donde se va a operar. Esta zona, por ejemplo, corre el riesgo de terminar en una craniotomía descompresiva, entonces le ponemos al derecho. Si le ponemos acá, pues en sala se va a salir. Se va a salir. Hay que tener un poco de estrategia para poner, sentido común. ¿Y eso dónde se registra? Se registra en un sistema especial de monitoreo. Son ondas especiales. Tiene fases, la peor onda es la P2, es la onda de patología cerebral, digamos. Así nos lo dicen. Bien, bueno, adelante, pues. Se monitoriza de acuerdo a los principios que tenemos y se va viendo cómo es la tendencia. Ojo, tendencia. No es que ahora 40, no, no, la tendencia. 20, 22, 24, 26, 21. 20. Si la tendencia es arriba, ya estamos mal. Algo va mal, ¿no? Algo está mal. Que ve la tendencia. Tenemos que saber que la hipertensión endocrina es la primera causa de muerte en TEC. La primera causa de muerte de las masas, de los tumores. Pero también es importante que solamente el dosaje de la PIC no es suficiente para tomar decisiones complejas. No es suficiente. Necesita algo más. La clínica. La clínica. Ese es lo mejor que puede haber. ¿Ya? Estamos viendo acá la fisiopatología más clara para que entiendan lo que es la presión intracerebral. Las ondas de Lundberg, Lundberg es un investigador que trabajó mucho en esto y nos ayudó pues a interpretar cómo las ondas iban mal. Si bien es cierto, no es muy difícil colocar, hay que saber más o menos cómo ponerlo en una zona que no haya problemas. Entonces, ¿cuánto tiempo? Máximo 3 a 5 días. Pero ahí se ha puesto hasta 21 días, ¿no? Bien. La idea es ir sabiendo qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque acá hay una cosa muy importante que deben de saber. Toda injuria, toda injuria, toda injuria tiene a nivel craneano que reconocerse en ella, que puede ser una injuria primaria, o sea, de entrada nomás. ¿Qué puede ser eso? Que provoque hipertensión endocraniana, que necesite monitoreo de la PIC, etcétera. Trauma, una, digamos, accidente cerebrovascular, un stroke, estado de anoxia, una infección severa, una neuroinfección grave, o causas inmunológicas, inflamatorias, que también las hay, o una metabólica o tóxica que provoca que el enfermo está con el Glasgow bajo.
o un tumor descompensado, cirugía, ¿no? Después de una cirugía también el paciente requiere monitoreo y lo hacemos, ¿no? No hay problema. Pero la injuria primaria aguda, que es lo que ustedes van a ver en emergencia, viene el paciente con grado menos de 2, si viene con 10, tiene que interpretar que es una injuria aguda, un encéfalo agudo, algo ha pasado ahí, algo ha pasado. ¿Dónde puede ser trauma, ACV, anoxia, infección? Pero tienen que buscar la causa. También ocurre injuria secundaria. Esa injuria pasa más o menos minutos después de la primaria. ¿Es evitable? Potencialmente, sí. Es factible de que se trate. O sea, se puede tratar la injuria secundaria. El foco primario de manejo agudo en una injuria cerebral aguda es prevención. Es prevención. O atenuación de los eventos que promueven la injuria secundaria. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay factores pues, que agravan la injuria. O sea, se presentan y si uno no hace ese caso, son devastadores. ¿Ya? Es mucho más grave, deleteria y devastadora que la primaria. Hay que reconocerlo. Hay que saber entenderlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas podemos detectar en emergencia cuando estemos en relación con la hipertensión endocrinal como injuria secundaria? Hipotemia. Vemos en el saturómetro, abajo, o pulsoxímetro, como le llaman ahora. Se ha puesto de moda ahora con el COVID. Está saturando, baja la saturación a 80, 87, tiene que venir al hospital, porque se pone mal. Puede tener hipertensión o hipotensión arterial, anemia, puede estar con bradicardia, esos son signos graves. O hipercarbia, o sea, tenéis mucho CO2. Se le hace un análisis de gases arteriales y tiene 60 de CO2, o sea, está lleno de CO2, está en acidosis. Tener hipercarbia, ¿no? O hiperpirexia, o sea, temperatura alta. La temperatura elevada hace daño a la presión intracerebral. O un disturbio hidroelectrolítico también. O estar con hiperglicemia. O tener hiponatremia, que trae graves cosas. O estar con hipertensión endocraniana severa. O hipotenso con la presión de perfusión baja. Eso lesiona al cerebro. O estar hipoperfundido con isquemia. O ya estar en estado de vasoespasmo después de una hemorragia cerebral. O estar convulsionando. En una severa infección, una sepsis. O ya estar en la condición clínica de haber perdido la autorregulación cerebral, por casos que puedan describirse clínicamente, o ha perdido la regulación metabólica, ¿no? Casos bien graves. También existe un estrés excitotóxico, o sea, la muerte celular provoca todo eso. Y más aún quiero que ustedes entiendan ahora que tanto la injuria primaria como la injuria secundaria desencadenan también lo que se llama ahora injuria terciaria. ¿Y cuáles son esas? Un hematoma celular crónico, una hidrocefalia poshemorrágica. Hay pacientes que enferman de hidrocefalia a los 2 meses, al mes y medio después. Es una injuria terciaria. Una diastasis de la fractura que tenía el paciente. Inicialmente tenía una paciente que tenía una fractura que no ameritaba nada y de repente con 2 o 3 semanas se hace diastasis y empieza a salir el SR. Porque hace una dilatación en esa zona. O hacia atrofia cerebral. O si es un chiquito se le reduce la cabeza, hace microcefalia. O hay rinorraquia. ¿Qué antecedente? Hace 2 meses me caí, me golpeé la cabeza, le sale el SR espontáneamente. Es una injuria terciaria. O está con otorraquia, sale líquido cefalorraquídeo. Son cosas que hay que aclarar como parte del síndrome de hipertensión endocraniana. Y más incluso se habla de injuria cuaternaria, porque la atención al enfermo es global. No solamente es el golpe, es todo, es un ser humano. Y en ese ser humano hay deformaciones posicionales, secundarias al trauma, hay escoliosis, o hay una marcha que se llama arrastrándose, el pobre no puede caminar, o está contracturado, o la familia está toda alterada por la dinámica familiar, producto del trauma grave de la criatura, o del joven, o del papá, o tiene trastornos diencefálicos y parietales, digamos, de
de desarrollar actividades cognitivas adecuadas para su trabajo, ¿no? Pasa así. O como ven ustedes, lo que es frecuente, paciente con T grave, con hipertensión severa, termina desnutrido. Nadie se preocupa por el alimento. Nadie, nadie. Está todo desnutrido, caquético. O muchos están con escaras, unas escaras que llegan hasta el hueso sacro. Eso es de lesión cuaternaria. O tienen miositis osificante, están todos contracturados. Los músculos todos, digamos, en mala condición. Entonces, todo eso se ve. Por eso es que cuando tratamos a la hipertensión endocrinal tenemos que verla como un todo. Miren ustedes que esta pobre mujer está en malas condiciones en sí, con su drenaje, con su ventilador, está luchándola. ¿Y qué es en resumen lo que hacemos? Posición de la cabeza, sedación, evacuación, agentes osmóticos, soluciones hipertónicas, hiperventilación, control de temperatura, convulsiones, ver la hiperglicemia, no usar como barbitúrico. Si no mejora o se hace crisis de hipertensión, hacer una craniotomía descompresiva. Eso es todo lo que hacemos. Manejo complejo, se hace una UCI, un hospital de cuarto nivel, donde tengamos todas las cosas a la mano, ¿no? Posición de la cabeza, ven ustedes acá, 30 grados semifolio, eso maneja, ayuda mucho, mucho. BAPIC, sedarlo, hay que estar con homovolemia, hay que evacuar el líquido cefalorraquídeo, usar manitol con juicio porque a veces da lesiones al riñón, tratar básicamente con hipertónicas cuando es traumatismo craneoencefálico o con las otras, el manitol cuando es vascular, hiperventilarlo, pero no en exceso, llevando a la alcalosis y provocando infartos, etcétera, y que disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Tratar las convulsiones. Ahora se usa el levetiracetam con muy buen efecto. Manejar la hiperglicemia sin llevarlo también a la hipolicemia, por supuesto, ¿no? No hacemos como barbitúrico, ya pasó de moda, ya no se hace. Baja la temperatura, baja, hace neuroprotección. Realmente es bastante interesante la forma como se hace la monitorización y la control de la temperatura, bajar la hipertermia. Corticoides no se usan, ya está demostrado hasta la saciedad, no son útiles. Entonces, si resumimos, tenemos medidas generales, medidas específicas y opcionales. Específica es elevación de la presión de perfusión, ventilación moderada, usar manitol o sustancia salina, bloqueo neuromuscular, evacuar el SR, sedar al paciente, son específicos. Es algunos casos allí. Pero si esto falla, hay que hacer craniotomía descompresiva. O sea, ¿cuándo hacemos eso? Cuando todo lo que hacemos falla y el enfermo se descompensa. Cuando es refractario al manejo, hay que entrar a sala. Es la última opción que tenemos. Hay indicaciones claras, ¿no? Sea infratentorial o supratentorial. Básicamente, en intraaxial, cuando el hematoma tiene más de 30 mililitros hay que operar. Y en fosa posterior, cuando es mayor de 3 centímetros, el cerebelo hay que operar. 3 centímetros, ¿ah? ¿Ya? Tiene 4, 3.5, tiene que operarse. No se puede dejar así. Pone en peligro por la compresión al cuarto ventricular. Se han hecho 2 trabajos a nivel mundial, que son el cranectomía de compressive, por australianos. Ahí se encontró muchas cosas. Puede ser unilateral o bilateral, la descompresión hay que conocerlo, ¿no? La técnica es sacar prácticamente hemicráneo. Pero hay una relación que quiero que entiendan. La cranectomía exclusiva, ¿no? Cuando se realiza, miren ustedes, apenas se hace y se abre la urama, baja. Cuando se saca la tapa nomás ya baja la presión. O sea, cuando se hace la cranectomía ya baja la presión. Cuando se hace la aranoide, ¡pum!, cae más. Cuando se evacúa el hematoma ya ni que se diga. Ya mejora todo. ¿Ya? Pero la técnica quirúrgica, bueno, con calma, pero es básicamente abrir el cráneo y sacar el fragmento óseo.
¿ya? Y guardarlo en el abdomen o en el refrigerador, ahí en el banco de sangre, el banco de órganos. Tienen ustedes caso de un señor que se ha hecho una frontotemporal, miren, ha mejorado por este tumor, ha mejorado, un tremendo infarto ha mejorado. En casos anteriores, o bifrontal, como casi acá, una bifrontal puede ser con silla de ruedas. La cranectomía mejora pues, la presión intraventricular, ya les hemos dicho ya. Entonces la cranectomía tiene un objetivo, controlar la presión intracraneal. Nunca ser profiláctica, ¿no? Siempre debe ser cuando es refractaria. Profiláctica no. Complicaciones, miren ustedes todo lo que nos ha pasado. Infarto, hidrocefalia, infección, fístula, convulsiones, síndrome de post-craneal. Nos ha pasado de todo. Pero el resultado es este. Mientras más precoz, mejor pronóstico. No dudarlo, hacer la junta médica y actuar. Nosotros hemos trabajado con el Rescue ICP, como tenemos casos de cranectomías, miren ustedes, al otro. Muy bien, 4 de la tarde, hora y media. Preguntas, jóvenes. ¿Alguien se ha escapado? ¿Quién ha sido? No, 29. Voy a tomar la fotografía. Alguien se ha escapado. No pueden con su genio ustedes. No pueden con su genio. ¿Preguntas? Ahora vamos a hablar. Marco Antonio Melgarejo, ¿está ahí? Marco Antonio, Sí, doctor, buenas tardes. ¿alguna pregunta, hijo? Buenas tardes. No, doctor, todo claro. William Infante. Buenas tardes, doctor. Sí, dime. ¿Una pregunta? No, doctor, todo claro. Ya. La clase la voy a pasar a Ana Claudia para que después participe a ustedes y lo puedan tener, ¿ya? Parte de los libros que les he prometido. Sheila Pierina Manrique. ¿Está presente? Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, hija? No, doctor, todo claro. Ok, listo. Entonces, buenas tardes con todos. Nos vemos mañana. Perdón, está Rubén André Guamán. ¿Qué ha pasado, Rubén André? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, es que no entendí muy bien el fenómeno de Baylis. Es la vasodilatación. O sea, el fenómeno de Bailey se refiere a que cuando hay hipertensión arterial, ¿no? Los vasos se cierran. Cuando hay hipotensión se abren. Ese es el fenómeno de Bailey. ¿Ya? Normalmente pasa eso. Pero, lamentablemente, eso, cuando baja demasiado por debajo de 50, se pierde. Cuando sube por encima de 150, se pierde. No se regula, digamos, ese fenómeno. Por eso es que la crisis hipertensiva hace daño, provoca infartos cerebrales, etcétera, etcétera. La hipotensión también provoca isquemia, son zonas sin riego sanguíneo. ¿Ya? Por eso pasa. ¿Algo más? ¿Ninguna pregunta Doctor, más? una, ¿Con quién, hija? una complicación del monitoreo de la PIC puede ser que lleve al paciente a una ventriculitis. Claro, hija. De eso se habla siempre. ¿Qué pasa? Que una de las... Pero hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo. Si el monitoreo de la hipertensión, el monitoreo es intraparenquimal o es intraventricular. ¿Ya? Actualmente, de acuerdo a las últimas tendencias,
se procura no hacer intraventricular. ¿Por qué? Porque la intraventricular tiene más complicaciones, más o menos se ha calculado que al segundo o tercer día ya está colonizada. ¿Te imaginas? Ni pensar, pues ya a la semana ya está lleno de bichos. Por eso se prefiere que sea parenquimal, porque cuando es ventricular, con mucha facilidad da ventriculitis, que es una de las principales complicaciones. En general, hay la tendencia a evitar el drenaje ventricular externo y el monitoreo intraventricular. Hay esa tendencia. Por la cantidad de complicaciones que hay. De tipo infeccioso. ¿Ya? Entonces, si te van a escoger, ¿qué prefiere usted? ¿O el problema infeccioso? Subdural, cisternal, parenquimal, ventricular. ¿A cuál descarta? La primero que descartas es al ventricular, pues porque se infecta rápido. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Encantado. Ok, hay dos chats por acá. A ver, vamos a ver. Ah, no, nadie. Muy bien, entonces, Doctor, hasta yo tengo mañana. una pregunta. Escucho, dígame, con confianza. Tenemos tiempo. Usted mencionó que ya cuando la hipertensión es refractaria, le podríamos hacer la granectomía, ¿no? La Claro, granectomía. Ya, ¿y cómo vamos a saber nosotros en ese momento si la presión baja al momento de volverle a colocar este hueso, que no vuelva a ser una hipertensión? ¿Hay pero tiempo? ¿cómo le vas a colocar el hueso? Si la operación es para sacarle el hueso justamente. Claro, pero me imagino ¿Sabes cuántos meses después se le pone? sí, Generalmente a los 8 meses. 8 meses. 8 meses después de operado, sí. Ya. Cuando lo operas en INSA, por ejemplo, en salud, que no tienen recursos, ellos le abren el abdomen una marsupia y ahí ponen el hueso cada 8 meses. Nosotros tenemos banco de órganos. Ahí tenemos un banco lleno de huesitos. Entonces, se pone ahí. Pero hay más técnicas. Esa es la más usual, ¿no? Actualmente hay una técnica que llaman en bisagra. Se le pone 2 hilitos allí, entonces el hueso se levanta. Y cuando baja la presión, el hueso va bajando poco a poco. Es para evitar hacerle, digamos, una nueva operación. En esta realidad, en nuestra condición, en el Perú en el que estamos viviendo, no podemos. Porque un enfermo, por ejemplo, que hemos tenido, casos que hemos tenido el año pasado, se operó en Puno, estaba muy bien, de repente el señor se cae. Y el neurocirujano que había allá, lo único que hizo fue sacar el hueso, ni siquiera lo guardó el hueso, lo sacó a pedazos. Le sacó medio cráneo a pedazos, no le guardó nada, ¿ya? Le salvó la vida, ¿sí? El señor está conversando y caminando adecuadamente, pero le faltaba medio cráneo, está hundido eso. Y cuando falta el cráneo, la presión atmosférica lo hunde. Y se ha visto que cuando operan y se pone la plaqueta, que se llama así, recomponer el huesito, mejoran tremendamente. Optimizan su capacidad cognitiva. Nadie ha trabajado sobre eso. Si a ustedes les interesa, ven trabajar en eso. Nosotros ya, yo particularmente ya he trabajado tanto que ya, ya estoy cansado. Son trabajos que quedan para los jóvenes. Bien, por ejemplo, ustedes tienen, ¿cuántas craneotomías hacemos? Pues el año pasado hemos hecho como, más o menos, hemos hecho, por ahí tengo la casuística, ¿no? Se la voy a presentar en las próximas clases. Hemos hecho como 1200, 1300 operaciones. Un montón. De ellas hemos repuesto plaquetas, unas 40, será pues 40. 50. Hemos vuelto a poner plaquetas que incluso tenían hasta 2 años esperando por la cantidad de pacientes que hay. No solo tenemos una sala de operaciones. El año pasado, para operar a todos los que no se podían operar, hemos tenido que trabajar 24 horas seguidas. ¿Ya? Operamos 24 horas para operar las plaquetas, para todo lo que querían. Nuestra vida era operar. Mañana, tarde, noche, medianoche, amanecida, dale, 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 dale. ¿Ya? Entonces, observamos que muchos enfermos con plaquetas mejoran, empiezan a hablar, realmente mejoran, se inicia su evolución poniendo la plaqueta.
Pero si le pones muy rápido la plaqueta que le sacas, el enfermo, esa plaqueta se infecta. Y se pierde la plaqueta y se pierde todo. Tiene que esperar 6 o 8 meses para tratar el empiema subdural que se hace, o sea, la infección piógena que se le forma y se pierde la plaqueta. Entonces, realmente es todo un tema grandazo. Pero en concreto, hay técnicas para sacar la plaqueta, que es lo que hacemos en el Perú, porque eso lo hacen en Iquitos, lo hacen en Huánuco, lo hacen en Tumbes, lo hacen en Huaraz. Te mandan al paciente ya operado sin plaqueta, porque es lo más rápido. Y algunos, como el Mario Silera acá, le hacen en el abdomen un huequito y por ahí le ponen la plaqueta para que se alimente allí. La plaqueta está más o menos 10 a 8 meses. Después se le pone recién cuando el enfermo ya se ha recuperado. La recuperación de un paciente, como ha visto, con lesión primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, con todo lo que tiene, demora pues 6 a 8 meses. Porque muchos de ellos ya no pueden alimentarse solos, no pueden comer solos. Es todo un aprendizaje. Que vienen del más allá. Es un té grave, han quedado casi prácticamente como vegetativos y de ahí se les ha recuperado poco a poco, se han ido saliendo, qué sé yo, y después se les pone su plaqueta, ¿no? Obviamente que es una gran satisfacción para la familia y para nosotros recuperar a un paciente así. Yo tuve un joven que se accidentó con un accidente, con una moto aquí en Rioja, hijo de una enfermera. Cuando lo operaron, lo mandaron para aquí como un vegetalito, parecía un monito seco, o sea, flaquito como un seco todavía, desnutrido, caquético. ¿Qué le encontré? Hidrocefalia y la plaqueta. Le puse la plaqueta, le corregí la hidrocefalia con una válvula y ahora míralo. Un joven de 1,85 m más o menos, totalmente recuperado, ya camina. Claro que tiene trastorno cognitivo, trastorno del lenguaje, pero ya se ha recuperado pues un 60% de todo lo que no tenía. Era totalmente dependiente, vivía en una cama quirúrgica que compró su mamá le compró una cama quirúrgica y era totalmente dependiente. Ahora no, ahora come solo, deambula. Claro que no es 100%, pero avanza, ¿no? Y es una satisfacción para la familia. Por eso he puesto ahí dinámica familiar, la lesión cuaternaria. La familia también sufre con otros enfermos. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Más preguntas? Caramba, no sé qué me ha pasado. Les pregunto, dígame. ¿Nada más? Bueno, en vista de que no hay más preguntas, buenas tardes. Gracias a todos, ¿ah? Buenas Gracias, tardes. doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas, hijo, buenas.